Los tres dones de Dios, pilares del Evangelio. Los tres dones de Dios, pilares del Evangelio. Siempre escuchamos de que el Evangelio, la salvación, y aún está en la palabra, es por gracia, por medio de la fe. Pero hay un don, hay una virtud, hay una característica, hay un pilar que en base a eso es que Dios obra realmente para salvación. Y lo encontramos en el capítulo de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 3:16. Ahí radica el fundamento realmente de lo cual, o por lo cual Dios trae la salvación al mundo. ¿Por qué? Vamos a leer este versículo y ahí vamos a ver realmente el mensaje de Dios. Ahí encontramos resumido en ese versículo todo el plan, toda la idea, todo el proyecto de salvación de Dios, claro, que viene a través de Jesucristo, pero primeramente está anunciado en su palabra. Vamos a leer Juan 3:16. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bien, amados, aquí vemos claramente este enunciado, este postulado de Dios, este versículo fundamental para la salvación de la humanidad. ¿Y en qué está basado? Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, en el amor. Aquí tenemos el primer pilar, el primer don, la primera virtud o la primera característica que fundamentan la salvación del hombre. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, Jesús vino al mundo y entregó su vida, entregó su sangre, fue a la cruz eminentemente para cumplir este versículo. Por amor Él hizo lo que hizo, lo hizo por amor. Porque como dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor, pues para darle cumplimiento a este atributo que forma parte de la naturaleza divina, pues Jesús cumple con este propósito, con este mensaje, con este versículo. Entonces, porque sabemos que todo lo de Dios es basado en el amor, para el plan de redención, para el plan de obediencia hacia Dios, para el plan de fidelidad a Dios, porque el primer mandamiento es basado en el amor. El primer mandamiento de la ley mosaica, es basado en el amor. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer mandamiento? Todos lo sabemos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, primeramente, ¿verdad? Con toda tu fuerza, con todo tu ser. El primer mandamiento es basado en el amor a Dios, en que amemos a Dios. Y jamás, por más que amemos a Dios y ese amor incondicional, ese amor extremo hacia Dios, nunca vamos a poder amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. Porque el amor de Dios es un amor verdadero, genuino. Es el amor que se le llama el amor ágape. Ese amor, ¿verdad? Ese amor que es el amor incomparable, el amor de Dios. Porque el amor humano, que está bajo las pasiones humanas, el amor pasional, el amor héroe, el amor fraternal o familiar, puede variar en cualquier momento, puede cambiar, pero el único amor que no varía nunca y que no sufre ningún tipo de variación es el amor de Dios, el amor de Dios. Y el segundo versículo, como se lo citó Jesús al judío, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le hizo el énfasis de que si cumplía estos dos mandamientos, el primer mandamiento y el segundo mandamiento, ya estaba cumpliendo toda la ley, los 10 mandamientos. Entonces vemos
que del principio que Dios estableció la ley mosaica, los 10 mandamientos, fue fundamentado en el amor. En el amor. Entonces, Dios continúa con ese amor hacia la humanidad. Con ese amor hacia sus criaturas. Entonces, este versículo, que es el versículo central, el versículo básico, el versículo que encierra el plan de redención de Dios, claro, ejecutado, efectuado por Jesús en la cruz, es este versículo. Entonces aquí tenemos que el amor es el primer don o característica divina, en la cual se basa o que Dios utiliza o que Dios usa de por medio para traer la salvación o la redención al mundo. Primer pilar, el primer don de Dios que forma el primer pilar de la salvación es el amor. El amor. Y podríamos pasar este programa entero, y no uno, muchos programas, hablando de esta característica, de este atributo de Dios. En los libros, en todos los evangelios, en el libro La Carta de Juan, el apóstol Pablo también, todos los apóstoles, los escritores y los evangelistas, pero principalmente la carta paulina, el punto central es el amor. Es el amor. El apóstol Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Oiga bien, el que no ama, el que no conoce, el que no expone, el que no da ese amor hacia lo demás, aunque diga ser cristiano, aunque diga ser seguidor de Dios, pero si no ama, dice el texto, dice el apóstol Juan, que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, eminentemente, hoy los hijos de Dios tenemos que darle más énfasis, basarnos más en ese amor de Dios para el prójimo, para el amigo, para el que no conocemos. ¿Y para qué? Para llevarle el evangelio, la buena nueva de salvación. Es por amor que tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos por amor, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque si lo hacemos por amor, basado en ese amor ferviente de Dios, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a tener victoria, vamos a tener triunfo en este plan. Pero si es sin amor, como dice el apóstol Pablo, si hago todo lo que hago, aún entrego mi cuerpo para ser quemado, aunque haga obras a los pobres, aunque haga donaciones, aunque haga lo que haga, y dice el apóstol Pablo, si lo hago sin amor, de nada vale, de nada sirve. Entonces aquí vemos claramente que es el amor, el ingrediente, el fundamento, el pilar más fuerte del evangelio para salvación al hombre. Así que, amados hermanos, amados amigos, vamos a poner el amor en práctica. Vamos a poner el amor en funcionamiento, porque realmente, y está claro, que hoy en día el amor se ha ido enfriando. Y Jesús lo advirtió eso. Allá en los evangelios, en el evangelio de San Mateo, Jesús lo advirtió. Y dijo una palabra profética que se está cumpliendo hace mucho. Dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es una realidad. Por el aumento, por la diferente forma, vía, manera de la gente hacer la maldad, pecar y hacer maldad contra otro, pues el amor naturalmente se ha ido enfriando. Pero eso ya lo dijo Jesús hace 2000 años, que iba a suceder. Entonces, si tenemos esta advertencia del Señor y tenemos este versículo central, un versículo que lo conoce todo el mundo, hasta persona que no es cristiano, que no conoce la Biblia, ha escuchado y puede citar este versículo de San Juan 3:16. Entonces, es tiempo, hermano, amigos y hermanos, de que pongamos el amor de Dios en nosotros a funcionar, a ejecutar. Entonces veremos los resultados realmente de la obra que el Señor nos ha encomendado. Vamos a continuar. Entonces ya nosotros hemos visto que el fundamento, el pilar más fuerte,
la base más fuerte del Evangelio, de la buena nueva, para la salvación o la redención del mundo, es el amor. Porque ya el Señor lo dijo aquí, en Juan 3:16, y lo vamos a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo unigénito, que lo dio ¿para qué? Dice que ha dado a su Hijo. ¿Para qué fue que Dios lo dio? Para que fuera crucificado allí en la cruz, para que fuera crucificado, vituperado, ¿verdad que sí? Para que le hicieran eso que le hicieron en la cruz, para así poder pagar o llevar encima de él todos los pecados de la humanidad y así cumplir con ese plan de redención del mundo después del otro día que resucitó, ya totalmente disponible para todo el que crea. Entonces, aquí dice de tal manera, de una manera tan grande, porque si dice Dios que de tal manera, la manera de Dios, oiga esto, no a la manera de nosotros, no evocado como nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, de una manera tan inconmensurable, tan inmedible, tan grande, tan ilimitada, tan infinita, porque lo de Dios es todo así, es sin límite, infinito, grande, inconmensurable, ¿verdad? A nuestra mente humana, de esa manera tan grande Dios empleó o demostró su amor que entregó a su Hijo, basado en el amor. Bien, ya vimos el primer don o primer característica o la primera virtud de don de Dios como pilar del Evangelio. ¿Y cuál es el segundo y la tercera? Y también hay una cuarta, pero una cuarta como fundamento ya. Vamos a buscar a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. El libro de Efesios, versículo 2, capítulo 8. Dice aquí, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Aquí estamos claros. El tema que hemos puesto. La gracia y la fe son don de Dios. Son dones o pilares o virtudes de Dios, que también lo regala, que también lo dota al hombre. Entonces aquí tenemos el segundo don como pilar del Evangelio de la salvación. ¿Cuál es? La gracia. Esa gracia infinita de Dios. Esa gracia inconmensurable de Dios. Esa gracia infinita, vamos a hablar, de Dios. La gracia. Y estamos todavía, hablando de la gracia, estamos todavía en la era de la gracia, en la época de la gracia. Esta era cristiana de que Jesús vino al mundo, hasta la fecha que estamos, ¿verdad? Estamos en la era de la gracia. Porque si nosotros vamos al libro de San Juan capítulo 1, vamos a ver lo que dice aquí, San Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí San Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y ya hablamos de los mandamientos de Moisés. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí tenemos. Aquí está claro. La gracia y la verdad, que es el mismo Jesucristo, vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia de Dios, quien la vino a exponer, quien la vino a ofrecer, quien la vino a dar al hombre como un regalo, como un don, fue Jesús. Y la verdad de Dios viene a través de Jesucristo, que también es Dios. Entonces aquí vemos claramente que esta gracia es un don. La palabra, la gracia de Dios dice que es un don inmerecido para el hombre. Es una gracia, es un regalo inmerecido. ¿Y por qué inmerecido? Porque ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho el hombre desde el principio? ¿Qué ha hecho el hombre para merecerse la gracia de Dios? Nada.
Nada, por el contrario. En vez de hacer algo a favor de Dios, en obediencia a Dios, lo que el hombre, desde el principio hasta la fecha, lo que ha hecho es cosa contra Dios, rebelión contra Dios, rebeldía contra Dios, hablar contra Dios, actuar contra Dios. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, Juan 3:16, dona esa gracia, ese regalo, para que seamos salvos, para que el hombre, aún dentro de esa maldad, esa vida contraria a Dios, disfrute de esa gracia salvadora. Entonces aquí estamos viendo que ese pilar del evangelio para salvación, que es la gracia, viene de Dios. Eminentemente la palabra lo dice aquí. Y no tenemos otra alternativa, sino corroborar y decir que es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y lo demostró. Dio la gracia para ser salvo. Y viene Jesús y dice aquí el texto que la gracia y la verdad vienen por Jesús. Esa gracia para que seamos salvos, el mismo Dios, Padre, a través de Jesucristo nos la otorga como un regalo inmerecido. Entonces aquí estamos viendo, y si vemos la historia, el valor y la eficacia de la gracia del Antiguo Testamento, porque no solamente en el Nuevo Testamento, vemos un listado de hombres y mujeres de Dios que fueron favorecidos con la gracia de Dios del Antiguo Testamento. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham, los patriarcas, José, el hijo de Jacob. Todo lo que pasó hasta llegar a Egipto y hacer lo que hizo, ya algo que Dios había planificado para que José lo hiciera. José el soñador. José disfrutó y disfrutaba de la gracia de Dios. Por eso pasó todo lo que pasó y la gracia, y lo pudo pasar, todas esas pruebas, porque Dios tenía un objetivo con él, pero era porque la gracia de Dios lo acompañaba. Porque la gracia de Dios estaba sobre José. Amén. Entonces vemos que Ruth, también Esther, esa gracia que tuvo para ir presentarse ante el rey. Y así seguimos y vemos que una infinidad de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que fueron favorecidos por esa gracia de Dios. La gracia de Dios. Un don que aún ya somos salvos por esa gracia, por medio de la fe, que vamos a hablar ahora. No debemos de perder esa gracia, porque cuando se pierde esa gracia de Dios, ahí comienza a perderse la presencia de Dios. Mientras estamos en esa presencia de Dios, mientras disfrutamos de la presencia de Dios, estamos conservando, es en base a esa gracia de Dios, en base a su gracia. Amén. Bien, entonces, segundo pilar del Evangelio de Dios, como don del Evangelio de Dios, como un don, la gracia, segundo pilar. Y vamos al tercer pilar, al tercer don, como pilar del Evangelio, la fe. Dice aquí en el versículo que leímos, la segunda parte, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe. Si no hay fe, no se agrada a Dios. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque lo que le buscan es necesario que crean que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Entonces, la fe, ese don, ese regalo de Dios para nosotros. Dice aquí la parte final del versículo 8, y esto no es de vosotros, dice el apóstol Pablo, esto no es de ustedes, esto es don de Dios. Tanto la gracia, que ya hablamos de ella, ahora como la fe, es un don de Dios, que Dios otorga también, o que viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo Dios no hace partícipe de esa fe? Usted dirá, bueno, pero al que Dios no le dé fe, entonces usted va a pensar, al que Dios no le dé fe, entonces no se va a salvar. No, oiga lo que sucede con esto. Escuche esto muy atentamente. Tan pronto Dios viene su palabra,
Y sabemos que allá en Hebreo 11 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, tan pronto el hombre, el ser humano, al escuchar la palabra de Dios, le interesa, está atento, o sea, pone atención a esto de una manera especial que Dios de una vez se da cuenta, pues Dios le da esa fe. ¿Por qué? Porque está atendiendo, está atento, escuchó la palabra y no la dejó así por así, sino que hubo una atención especial. Hay una atención especial. Y al haber esa atención especial sobre la palabra de Dios, y Dios lo conoce todo, y Dios lo sabe todo, y Dios lo ve todo, ¿qué sucede? Que entonces ese don a fortalecer, a llenar ese corazón para entonces creer. Porque la fe es lo mismo que creer. La fe, al desarrollarse, lo que hace es que viene la decisión de creer. La fe produce creer en el hombre, que es lo mismo. Si yo tengo fe, creo, confío. Son sinónimos de fe, confiar, creer. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos dota de ese don o viene a nuestro espíritu, a nuestra alma, esa fe, esa actitud de creer, pero es de parte de Dios. En el libro de San Juan dice que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. ¿Qué significa eso? Que esa palabra penetra lo profundo del corazón y por esa gracia divina que Dios nos da para creer por medio de la fe, entonces viene el convencimiento, viene el arrepentimiento, viene la convicción y aceptar a Jesucristo. Ahora, cuando el hombre resiste, cuando la persona escucha la palabra y sabe en su interior que la palabra lo está redarguyendo, lo está convenciendo y se niega, resiste a esta bondad de Dios, a esta gracia de Dios, entonces hay problema. Dice que resistir al Espíritu Santo es pecado. Es pecado. Pues se está resistiendo a Dios. Se está resistiendo a recibir esa gracia por medio de esa fe para ser salvo, ese regalo inmerecido. Así que vamos a continuar más adelante con este tema, el tercer pilar del Evangelio para salvación de Dios, que es la fe. Hay que tener fe en Jesucristo. Si ese don de fe no es dotado, no nos llega por Dios. Si estamos dispuestos, si tenemos un corazón dispuesto, entonces es imposible. Pero si por la gracia recibimos la salvación, solamente lo que tenemos que creer en Jesucristo, ese Evangelio de Jesucristo, aceptándolo como Salvador. Vamos a ver lo que dice aquí sobre la justicia de Dios. Vamos a leer el 16 y 17 de Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. El 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos otros versículos más que están fortaleciendo, que están ratificando esa fe que el Señor da. Ahora dice aquí que esa fe viene en el Evangelio, esa fe se revela, o Dios la dota o la revela por la justicia de Dios. Dice aquí, que la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nos justifica, Dios nos hace justo, Dios nos ve justo por medio de la fe en Jesucristo, a través de Jesucristo. Si no hay esa fe en Jesucristo, claro, y viene por la justicia de Dios, entonces de nada nos vale. Es Dios que a través de su justicia, quiere hacernos salvos, quiere que seamos salvos, entonces nos dota de ese don de fe.
Esa justicia es por fe y para fe. Oiga bien, es por fe y para mantener esa fe. Para mantener esa fe. ¿Por qué? Porque ya después que somos justificados, después que somos justos, la fe está activa. La fe no puede irse. Porque esa fe tiene que continuar en nosotros. Ahora, ya no es la fe que el Señor nos dio para ser salvo. Ya la fe, aquí la fe viene en otra cobertura. Tenemos que vivir diariamente con fe en Dios y con fe en lo que escuchamos de Dios y la palabra de Dios y creyendo o teniendo fe en lo que el Señor nos dice. O sea que la fe no debe fallar y no debe desaparecer jamás. Ahora, oiga bien, la fe viene primero para ser salvo. Para Dios justificarnos por medio de la fe, es Dios quien nos dota esa fe. Ahora ya esa fe, aunque el Señor es quien nos la fortalece, pero tenemos que, esa fe debe permanecer viva en nosotros cada día. No debe menguar, no debe bajar. Bueno, puede menguar, puede bajar, pero no que se pierda la fe. Entonces, en una ocasión, el Señor Jesús, en el Evangelio de San Mateo, está con sus discípulos, con sus apóstoles, y le dice, usted sabe que Pedro siempre estaba al frente. Pedro era el vocero de los 12 apóstoles. Él es el vocero, el que sale al frente siempre. Por eso el Señor lo tuvo en cuenta para darle esa bendición tan grande que fue la llave del reino. Entonces, en esa ocasión, en el libro de San Mateo, tenemos registrado que Jesús le dice, miren, Satanás me lo está pidiendo a ustedes, a los apóstoles, a los que están con Jesús, me lo está pidiendo a ustedes para zarandearlos como trigo, para probarlo, para pasarlo por el fuego. ¿Y qué Jesús le dice? Jesús no dijo, bueno, yo no voy a dejar que Satanás los zarandee a ustedes. Yo lo voy a proteger, lo voy a cuidar y voy a impedir que Satanás venga a zarandearlo. Jesús no le dijo eso. Jesús no le contestó eso. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos a repetir. Jesús le dijo, Satanás me lo está pidiendo a ustedes para zarandearos como trigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero yo oraré al Padre para que le aumente su fe. Aleluya. Pero yo oraré al Padre para que le aumente su fe. Entonces, ahí vemos claramente que la fe puede debilitarse en algún momento, por alguna circunstancia. La fe puede debilitarnos, puede fallecer un poco, pero la fe no debe desaparecer. Ahora, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué enseñanza vemos aquí? Que debemos orar a Dios, orar al Señor Jesucristo, para que interceda para el Padre y nos fortalezca la fe. Pero tenemos nosotros que tener la iniciativa, porque el Señor no puede estar a cada momento, si no lo pedimos y si no queremos, fortaleciéndonos la fe. No, tenemos que orar a Dios, orar al Señor cada día, para que mantenga nuestra fe fuerte, fortalecida. Y es necesario en estos tiempos, hermanos, amigos, que estamos viviendo, que nuestra fe esté fortalecida. Porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y llegan a veces momentos en que la fe se debilita, en que la fe desfallece, en que la fe mengua. Y es una realidad y eso es bíblico. ¿Ustedes saben por qué es bíblico? Jesús dijo, allá cuando en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, Jesús está hablando de un juez que no respetaba ni a Dios ni a hombre. Y que había una viuda, todos conocemos esa historia, que había una viuda cada día, que iba cada día para que el juez le hiciera justicia. Parece que tenía un caso que resolver y la viuda quería que el juez le hiciera justicia. Entonces, ¿qué sucede? Ya al final, que el juez decide hacerle justicia a la viuda por su perseverancia, por su insistencia. Entonces el Señor dice, y no, el Padre no atenderá a Dios a sus escogidos, a sus hijos, a sus escogidos, siendo Dios el único juez justo que hay. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Hay un versículo ahí que nos llama mucho la atención y que tenemos que poner la atención y meditar en este versículo, porque era para este tiempo. Jesús dice textualmente el texto, dice, y hallará fe
el Hijo del Hombre cuando regrese? Oiga bien, Jesús echa una mirada así retrospectiva al futuro. Como Jesús es Dios y lo conoce todo y lo sabe todo, pues Jesús mira, así echa una mirada a esta época, a esta fecha que estamos viviendo, y ve la condición de la iglesia, ve la condición del pueblo de Dios, que está faltando fe, que está decayendo la fe, que la fe se está debilitando. Jesús eso lo vio allá. Aquí en este texto dice el Señor, y hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Si hace esa autopregunta, pero es porque estaba viendo que en esta época la situación que iba a haber de la falta de fe, como lo dijo del amor, que por falta del amor, la maldad, que por la mucha maldad, el amor iba a ser débil, se iba a enfriar el amor por la maldad. Así también dice aquí en este texto, que si para este tiempo, que es la fecha que ya el Señor está a regresar, Él miró este tiempo que estamos viviendo ahora y observó que iba a haber falta de fe en la iglesia, falta de fe en su pueblo, falta de fe en los hijos de Dios. Y por eso hizo esa pregunta, esa autopregunta, esa autointerrogante. Ellos lo escucharon también, los apóstoles. Pero él dijo esa pregunta. ¿Y hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Fue porque Jesús vio en su omnisciencia, vio que para esta fecha la fe iba a escasear. La fe iba a ser escasa. Así, amados hermanos, amados amigos, ya hemos visto aquí que esta justicia de Dios es por fe y para fe, para fortalecer la fe. Según dice el versículo 17 de Romanos 1, 17, que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, eso allá en el Antiguo Testamento, en Isaías, mas el justo por la fe vivirá. Ahora queremos leer este versículo aquí también para seguir fundamentando esta enseñanza. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lo que dice aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos, aquí otra vez está claro esto. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en el Señor, por la fe en Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, después de haber sido justificado por la fe, claro, por medio de la gracia, entonces ya justificado es salvo. Justificado quiere decir que somos salvos, redimidos. Entonces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estábamos en paz con Dios antes de ser salvos, antes de ser redimidos por Jesús. Esa paz, esa mitad de paz que había entre el hombre y Dios, fue rota allá en el Génesis. Allá fue interrumpida esa relación, esa comunión de paz que había entre el hombre y Dios. Ahora, no fue Dios que rompió esa comunión. Todos sabemos lo que pasó en el Génesis. Fue el hombre. Ahora, esa paz, además de que nos justifica el Señor, nos salva por su fe en Él, en ese sacrificio que hizo en la cruz, ahora nos restaura esa paz que habíamos perdido y que debemos conservarla. Paz para con nosotros mismos, pero primero paz para con Dios. Si no estamos en paz con Dios, es imposible que estemos en paz uno con uno mismo. Porque la paz de Dios, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, Filipenses, vamos a buscarlo, para que veamos el poder de esa fe. Dice aquí, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Eso es en Filipenses, capítulo 2,
no tengo el versículo a mano, pero oiga bien, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, por supuesto, guardará nuestros corazones, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo eso nos lo otorga el Señor, a través de la salvación. Entonces, sabemos que ese evangelio, que quiere decir la buena nueva de salvación, del Antiguo Testamento fue profetizado que lo iba a traer Jesús y que él iba a realizar ese proceso redentor. Pero primero fue por la palabra. Porque siempre decía, dicen sus escritos, en sus textos, en el libro de San Juan, dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, no morirás más, no vendrá condenación, mas tendrá vida eterna. Eso es Juan 11:25. También dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en Isaías capítulo 52, versículo 7, Isaías profetizó acerca del Mesías, de este Hijo de Dios que iba a traer el Evangelio, y dice, cuán hermosos son los pies, ¿verdad?, de aquel que está en el monte trayendo el Evangelio de la paz. Ese era Jesucristo. Isaías 57:7. Así que vemos que ya este proceso de redentor, que fue anunciado en el Antiguo Testamento y fue anunciado por Jesús, ya aquí en la cruz, Jesús lo culmina ese plan. Jesús culmina este proyecto salvador de Dios, pero fue por medio de la publicación o la propulgación del Evangelio. Entonces, Jesús dijo, ya consumado es, la sexta palabra en la cruz. Este plan de redención, este proyecto, ya fue terminado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde